haciendo las consultas del caso, ¿ya? Preguntando. Porque el texto nos habla sobre el sistema jurídico, ¿no? Un texto de Marcel Rubio, eh, donde se explica claramente muchos de los temas o de los puntos que se desarrollan en el derecho. Eh, los puntos que se ha pedido que se analice están referidos, en primer término, eh, a las fuentes del derecho, ¿no? Y ahí podemos hablar de la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, como fuentes del derecho, además de la doctrina, ¿no? Eh, Incluso el autor nos habla de la declaración de voluntad como fuente del derecho, ¿sí? E incluso la informalidad y las fuentes del derecho, ¿no? Y luego ya el capítulo 10 y el capítulo 11 nos hablan sobre la interpretación jurídica y la integración jurídica. A ver, entonces vamos a analizar estos puntos. Vamos a hablar en general, eh, bueno, en todo caso, en primer término, vamos a hablar sobre la legislación como fuente del derecho. Y la primera pregunta refiere a ¿cuál es el papel de los tratados en el marco de la legislación como fuente del derecho? ¿Qué nivel o qué rango tienen los tratados eh, en el marco de esta estructura eh, en el Perú? Serían fundamental, profesor, Cuando dices nivel fundamental, ¿a qué te refieres, Carlos? al máximo nivel. El tratado tiene el máximo nivel, o sea, estaría sobre la Constitución. Ese es tu... No, no, no estaría, pero considero que si es un trato, por ejemplo, en la Constitución del Perú hay leyes, ¿no? que determinan, por ejemplo, ah, cuestiones, por ejemplo, si es que traición a la patria, y por ejemplo, esa ley no se puede traspasar por el tratado, ¿no? que tiene el Perú. Entonces, un tratado eh, creo que estaría al nivel, ¿no? No, no sobrepasaría la Constitución, pero estaría a un nivel, a un rango alto, ¿no? Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Los tratados, qué nivel se encuentran? ¿Mm? Profesor, yo también comparto con el compañero, creo que no está ahí en- junto con las normas constitucionales, porque decía que los derechos de los tratados eh, priman y están en correlación o coexisten con las normas de la Constitución, ¿no? Que versa ahí sobre otras normas en esa jerarquía. Ujú. Ya, a ver. ¿Qué nos dice el texto sobre los tratados? ¿Mm? ¿Qué nos dice el texto sobre los tratados? A ver, ¿qué nos dice el texto sobre los tratados? ¿Han leído o no han leído el texto para empezar? ¿Mm? Sí, profesor. El texto sobre los tratados nos lo toma en el punto 1.3. Nos dice que son acuerdos del Perú con otros estados o con organismos internacionales que pueden ser bilaterales o multilaterales. ¿No? Pero ¿qué más? ¿Qué más nos dice el texto sobre los tratados? ¿Qué rango tiene? ¿Qué cosa deducen ustedes de lo que han leído?
¿Mm? Que no han leído, ¿no? Ah, acá nos mencionan que están, ¿no? Al nivel de las normas con rango de ley y aparece como una subespecie los tratados. Ya. Ujú. A ver, bueno, por lo visto no han leído el texto, ¿no? A ver, voy a seguir preguntando. Si no siguen leyendo, les voy a poner más lecturas, ¿ah? Si no leen, pues les voy a poner más lecturas, o para que eh, no lean, así como cuando en el ejército, ¿no? Dicen, ¿están cansados? Sí, más ejercicio, algo así. Ya tienen que leer, pues. A ver, ¿qué nos dice el mismo texto cuando se refiere a la costumbre? Porque habla de la costumbre como fuente y la costumbre como norma. ¿A qué se refiere eso? ¿Mm? La costumbre como fuente y la costumbre como norma. ¿Ah? Tampoco. ¿Sí? Tampoco. Ya se ve que no han leído, pues. A ver, ¿qué es la integración jurídica? ¿En qué consiste la integración jurídica? ¿Mm? ¿En qué consiste la integración jurídica? ¿Nadie? ¿En qué consiste la integración jurídica? Nadie con la integración. Yo, Gabriel. profesor, bueno, según el texto nos indica que la interpretación jurídica ocurre cuando existiendo una norma jurídica aplicable, su sentido normativo no resulta claro, bien porque su texto no es claro, bien porque existe cierta dificultad para aplicar el supuesto de la norma al hecho que ocurre en la realidad y qué es lo que se pretende normar. Mm, mm, ya, ok. Ok, ok. Ya. Bueno. Eh, cuando estamos hablando de estos temas, ¿sí? De derecho, cuando estamos enfocándonos en estos temas, hay que tomar en cuenta de que el, el derecho tiene una serie de elementos que son fundamentales analizar, ¿no? O sea, las fuentes son importantes, ¿ya? Pero también son importantes tomar en cuenta, además de las fuentes, eh, la integración jurídica, porque la integración ayuda a poder cerrar las brechas asociadas con los vacíos que existen a veces en el derecho, ¿no? Y eso llamamos la existencia de lagunas, ¿no? Llamamos el hecho de que existen lagunas jurídicas. Ya, esto, bueno, vamos a ver ese tema luego, pero me queda claro que no han leído, no han analizado bien ese texto, ¿no? En fin, bueno, voy a seguir dando
esas lecturas, ¿ya? Antes de continuar, quisiera que revisemos, por favor, la Constitución en el título económico, ¿ya? En grupos, analicemos la Constitución en el título económico. ¿Estamos? ¿Sí? El título económico vamos a analizar en grupos de acuerdo a lo que establece la Constitución, ¿sí? Recuerden, en la Constitución está el título económico. Y ahí es que vamos a analizar qué es lo que nos dice la Constitución al respecto. ¿Ok? ¿Sí? Nos agrupamos y Sí, está bien, profesor. analizamos la Constitución desde el punto de vista del título económico, ¿ya? Porque ya vamos a entrar de lleno al desarrollo del derecho empresarial que se asocia justamente con el título económico. ¿Sí? Empezamos entonces, ¿sí? Ok. A ver, una media hora para analizar bien el título económico, ¿ya? Y hacer una presentación y yo voy a ver qué grupo es el que va a exponer sobre el título económico. ¿Sí? El título económico. Empezamos entonces.
Ok, entonces ya estamos. A ver, hemos logrado ubicar el tema económico. Sí, profesor, unos minutos más nada más y A ver, ya, ya. Entonces, 10 minutos más, ¿les parece? ¿O 15 nomás? ¿Ya? ya. Ok, Está bien, profesor. Gracias. ya, ok.
Ok, a ver, ahora sí. Te diría que ahora sí ya estamos listos, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir del título económico de la Constitución? A ver, ¿qué nos dice por aquí Sofía Bernardet Tarazona? Sí, profesor. Sí, te hacía la consulta. A ver, ¿qué nos dice la Constitución respecto al título económico? Respecto al título económico, tenemos la presencia de 6 artículos del 58 al 64. Ya, El artículo 58 habla acerca de que la iniciativa privada es libre, refiere a la economía social del mercado y dice que el Estado orienta y actúa en 4 áreas fundamentales: los servicios públicos, la promoción del empleo, la salud y la educación. ya, muy bien. El artículo 59, por otra parte, habla del rol económico del Estado. Dice que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. Además, dice que el Estado no puede ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad, y brinda oportunidades a los sectores que sufren de desigualdad. Ujú. En el artículo 60 habla del pluralismo económico. Este dice que el Estado tiene que garantizar la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Ligado a esto también viene lo que es el artículo 61, que refiere a que no debe existir un mercado dominado por un solo comprador o un solo vendedor. En otras palabras, no debe haber monopolios. Asimismo, también nos explica que los medios de comunicación no pueden ser exclusivos ni del gobierno ni del sector privado, porque estos interrumpirían lo que es la libre competencia del mercado. Por último, en este artículo también nos explica que no se pueden establecer monopolios. Ujú. Por otra parte, en lo que es el artículo 62, este dice que se tiene que garantizar la libertad según las normas vigentes al tiempo del contrato, contemplados en la ley. Estos términos no pueden ser cambiados por leyes u otras disposiciones, y los conflictos derivados en relación al contrato solo se pueden solucionar por vía arbitral o judicial, según el mecanismo de lo que es la protección en el contrato o los contemplados en la ley. Siguiendo con esto, tenemos lo que es el artículo 63. Este explica que las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, tienen que estar sujetas bajo las mismas condiciones. De ahí tenemos lo que es al artículo 64, que en resumen es que el Estado tiene que garantizar la libre disposición de la moneda extranjera. Y lo que sería el último artículo, el artículo 65, es que el Estado resguarda los intereses de los consumidores y usuarios, tiene que garantizar el derecho a la información de los bienes y servicios que se encuentran en el mercado, y por último, asimismo, que vela por la salud y la seguridad de la población. Ajá. Ok, gracias al grupo. Antes de continuar, igual ustedes encontrar en la página del curso el link tareas en el aula. Ustedes van a encontrar ahí, dice semana 2, ¿sí? Y se indica la fecha de hoy, 29 de septiembre. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que subir uno por grupo la actividad. Eso solo como punto de referencia. Ahora, la Constitución indudablemente aborda distintos temas, ¿no? Dentro de estos temas que aborda la Constitución, pues involucra o implica el título económico,
¿sí? Ahora, este título económico que aborda la Constitución, efectivamente, bueno, el régimen económico que aborda la Constitución tiene distintos capítulos, son 6 capítulos, ¿no? Su compañera nos ha hablado del primer capítulo, del artículo 58 al 65. Y claro, ahí está la base porque ahí están los principios generales, ¿no? Es decir, las empresas van a tener que tomar en cuenta esto que expresa, estos principios que se expresan en la Constitución para poder desarrollar sus actividades. Sin embargo, el régimen económico tiene otros capítulos. El capítulo 2, por ejemplo, nos habla del ambiente y los recursos naturales, ¿no? El capítulo 3 nos habla de la propiedad, y eso es muy importante, porque la propiedad es un elemento clave cuando hablamos, en nuestro caso, del régimen económico. El capítulo 4 del mismo régimen nos habla del régimen tributario y presupuestal. El capítulo 5 nos habla de la moneda y la banca. Y el capítulo 6 refiere al régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas. En particular, cuando nosotros hablamos de la propiedad que corresponde al capítulo 3, pues la Constitución garantiza la inviolabilidad del derecho de propiedad, ¿no? Entonces, a través de esta inviolabilidad del derecho de propiedad, el Estado indica que a nadie se le puede privar de su propiedad, salvo por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, ¿no? Pero esto a su vez tiene como contraparte el pago que tiene que hacer, ¿no? Lo que se conoce como una indemnización por bajo un justiprecio, ¿no? Pero también se establece que la propiedad respecto de los extranjeros, sí, están en igualdad de condiciones que los peruanos. Sin embargo, para los extranjeros hay una excepción que es el hecho que dentro de los 50 kilómetros de la frontera, un extranjero no puede adquirir ni poseer título alguno, ¿no? Y esa es una excepción a este derecho de la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante porque es parte, ¿no?, de nuestro sistema. Sí, ahí la pregunta de Ángel, sí. Ángel, ¿querías preguntar algo? Sí, eso de la de que tienen esas inscripciones los extranjeros que no pueden vivir a cierta distancia o cerca a No la pueden frontera adquirir ningún tipo de propiedad. Vivir sí, pero no pueden adquirir ningún tipo de a propiedad. adquirir. Ah, no pueden adquirir cerca. ¿Por qué, profesor? ¿Nosotros sí podemos hacer eso? No entendí bien ahí cuando estaba Sí, sí, leyendo eso. claro. Lo que pasa es que el tema de la propiedad en el marco de las fronteras, el hecho de que un extranjero no pueda adquirir se da más por una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Imagínense ustedes en el hipotético caso que un ciudadano ecuatoriano adquiere una propiedad en el límite con la frontera con el Perú, ¿no? Entonces, si ese ciudadano ecuatoriano fuera propietario de esa propiedad en el límite de la frontera con el Perú y existiera algún tipo de conflicto con Ecuador, indudablemente eh, se entendería que este ciudadano ecuatoriano va a ayudar, ¿no? Va a contribuir de alguna forma a su país. Entonces, la idea es que por temas de seguridad, por temas de protección como Estado, como país, ningún extranjero adquiera nada dentro de los 50 kilómetros para evitar justamente este tipo de situaciones, ¿no? Y la Constitución eh, establece, ¿no?, textualmente que ningún extranjero puede adquirir ningún título alguno, ¿no? Tampoco minas, tampoco tierras, bosques, aguas, combustibles, ni fuentes de energía, ni de manera directa, ni de manera indirecta, individual o en sociedad, no. Si lo hace, la Constitución faculta para que el Estado pueda
tomar esa posesión, ¿no? Y este extranjero perder la misma, ¿ya? Es básicamente por razones de seguridad nacional. ¿Ok, Ángel? Sí, profesor. Otra consulta también que Sí, no puedo interpretar bien de la parte del artículo 63 de inversiones nacional y extranjera. Y viene cierto acá dice que no, que ¿dónde está? A que todos las personas no están sometidas, ya se hacen extranjeros, los extranjeros están sometidos a los órganos jurisdiccionales de la República, ¿no? Y su renuncia a toda reclamación diplomática. O sea, que van a tener, entiendo que van a tener un trato por igual, tal cual como nosotros. ajá. Sí, Pero dice ahí un apartado que dice, pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. ¿A eso a qué se refiere, profesor? ya. Tú estás leyendo ahí el artículo de la libertad de contratar, ¿no? O estás hablando tú de la inversión nacional, ¿no? Sí, Ok. ¿Puedes leer textualmente qué para, dice o el de repente artículo? lo interpreté mal. Dice, en el artículo 63, inversión nacional y extranjera, la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de este, adoptar medidas análogas. Ujú. En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados, constan el sometimiento de estos a leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su Ya. renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. Ya. A ver, nosotros estamos hablando acá para empezar de la inversión, ¿no? La inversión puede ser nacional o extranjera, eso es lo que de ahí partimos. Y este tipo de inversión nos dice están sujetos a las mismas condiciones. Ya, hasta ahí estamos bien. Luego nos dicen, ¿no? La producción de bienes, servicios y el comercio exterior son libres. Entonces, cualquiera puede realizar este tipo de actividades. Ahora, dice, en todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados, es decir, el Estado, cualquier otra institución que quiera realizar algún tipo de contrato con un extranjero que está domiciliado en el país, ¿no? Eh, Estos extranjeros se van a someter a las leyes y órganos jurisdiccionales del Perú, eso te dice. Ahora, pero se exceptúa de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, los empréstitos o los préstamos que el Estado pueda tener, ¿no? Con alguna otra institución o con algún otro Estado. Entonces, en ese contexto no podríamos establecer que la jurisdicción ante cualquier diferencia sea la jurisdicción peruana, ¿no? Nos está diciendo en ese sentido de que para el caso de los contratos financieros, pues la jurisdicción puede ser cualquiera que las partes establezcan. Estamos hablando del Estado. Si cualquiera quiere contratar con el Estado, si es un extranjero en particular, este extranjero se somete a las leyes peruanas, ya. Pero si el Estado quiere contratar sobre temas financieros, ahí se puede exceptuar la jurisdicción nacional. Pero claro, ¿por qué? Porque el monto que el Estado pueda requerir para efectos financieros no va a ser lo mismo, ¿no? O difícilmente va a ser cubierta por inversiones nacionales. Estamos hablando eh, de carácter de dinero, ¿no? Estamos hablando de dinero, de préstamos que el Estado pueda requerir. Entonces, obviamente el Estado tiene que acudir a la banca internacional para poder solicitar eventualmente algún tipo de préstamo. Entonces, la banca internacional no se va a someter a la legislación peruana. Probablemente la banca internacional dirá, bueno, vamos a someternos a la jurisdicción
del país en el cual yo me encuentro o a un tercer país, ¿no? Entonces, esa es la salvedad que establece este artículo de la Constitución, que es el artículo 63. Ya, profesor. Entonces, entonces puedo entender que también eso podría sujetarse, podría ser como las inversiones indirectas. Hay inversiones directas, ¿no? Que necesariamente el patrimonio extranjero tiene Ajá. impacto, creo, con el territorio nacional, ¿no? Y hay otros que creo que no necesariamente sucede de esa manera, no lo hacen de manera indirecta, como las bolsas o valores las bolsas, la bolsa de valores creo que se llama, no recuerdo. Creo Sí, que no ahora, están sujetos a estos tipos de tratos como sí, lo que pasa es que se nosotros en este punto estamos viendo el Estado como una entidad que solicita un financiamiento, ¿no? En el primer caso veíamos el Estado como entidad que necesita contratar a alguien, sea un peruano o un extranjero. Entonces, obviamente, si ese peruano o ese extranjero se va a someter a las leyes peruanas cuando el Estado quiere contratar. Pero otra cosa es cuando el Estado quiere obtener recursos. Esa obtención de recursos, por el monto, la magnitud del financiamiento, usualmente va hacia otros mercados externos, me refiero. Ahí es donde ya esa persona o institución que financia no se va a someter a las leyes peruanas necesariamente. Sería lo ideal, pero no es necesariamente en lo que ellos puedan aceptar. Ya, Entonces, que en ese artículo, sí, disculpe, en ese artículo entonces habla como protagonista principal el Estado, ¿no? claro, el Estado que está buscando, ¿no? Ese préstamo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ese es el punto del título económico, ¿no? Los principios están dados, por un lado. Sí, Camila. Profesor, ¿qué tal? No se olvide de pasar la asistencia. Sí, no te preocupes, la foto ya está. Ok, profesor. Sí, ok. Eh, entonces, ya tenemos aquí dentro del tema económico, ¿no? Está el régimen económico, en realidad están los principios, el medio ambiente y los recursos naturales, la propiedad. Pero, ¿qué nos dice el régimen económico sobre la moneda y la banca? Pregunto, a ver. ¿Qué nos dice sobre la moneda y la banca? ¿Qué dice? A ver, ¿qué nos dice la Constitución sobre la moneda y la banca? ¿Alguien? ¿Qué pasó? Creo que están cansados o ya recién están en el cuarto ciclo, así que les falta todavía 6 ciclos más. Ustedes tienen que estar como, ustedes tienen que estar como adolescentes, tienen que estar a full, pilas, ¿sí? Yo recuerdo haber enseñado ya. Profesor, Sí, Carlos. nos habla de que debe haber una estabilidad, ¿no? Un orden, un modelo, ¿no? En el sistema monetario, ¿no? Y esta debe tender, ¿no? A preservar la estabilidad de los precios, ¿no? Ya. Y asimismo generar confianza, ¿no? En el público y una certeza, ¿no? En la economía, eh, un- una dirección, ¿no? Óptima en la economía. Ajá. Ok, perfecto, gracias. Rodrigo, ¿querés contar algo? Sí, profesor, mencionar que hay sobre la moneda y la banca hay 5 artículos, ¿no? Empezando por el del sistema monetario, en donde habla sobre bueno, habla sobre la ley, ¿no? Que determina el sistema monetario de la República, en donde acá hay he recopilado información para ver que hay dos principales políticas que se usan en el sistema monetario de aquí de Perú, que son la variación de la tasa de interés, la cual el Banco Central de la Reserva lo llama tasa de referencia, y la otra política que es la de operaciones de mercado abierto. Y estas dos son las que aumentan o disminuyen la cantidad de dinero que se
emite. Y cuando se le llama una política monetaria expansiva, cuando aumenta la cantidad de dinero que hay en el mercado. Y cuando se reduce, se dice que hay una política monetaria restrictiva. Respecto al siguiente artículo, el artículo 84 sobre el BCR, bueno, decían que una de sus funciones es regular la moneda, otras también el crédito del sistema financiero y también administrar reservas internacionales a su cargo, ¿no? Pero aquí también vi que se indicaba que el BCR indicaba que se encontraba influenciado por lineamientos políticos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Y bueno, también habla sobre las reservas internacionales, que el banco puede efectuar operaciones y dar convenios de crédito para cubrir desequilibrios. Esto dependiendo también a cómo se comporte el mercado por por cómo se mueva todo el ámbito nacional e internacional, ¿no? Luego también en el artículo 86 menciona sobre el directorio del Banco Central de la Reserva, cómo son elegidos, y que también acá cabe destacar que no representan a ninguna entidad o algún interés en particular, ¿no? Y por último, sobre el artículo 87, el cual es sobre el Estado, indica sobre el Estado que fomenta y garantiza el ahorro. Esto regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Que ejerce el control de las empresas de bancos y seguros y también de otras que puedan recibir depósitos del público. Ajá. Una consulta ahí, en qué parte del artículo de la Constitución habla del Fondo Monetario? Entiendo yo en las reservas, tú hiciste... No, eso no lo indica, pero en la información que he podido buscar tenía un punto en donde detallaba sobre eso y lo quise también tomar en consideración. Claro, ahí hay que tomar en cuenta que pues el Fondo Monetario lo que busca es el equilibrio en la balanza de pagos, ¿no? Uh-huh. Y el papel que tiene el Banco Central de Reserva, ¿no? Que dicho sea de paso, el BCR es un ente autónomo. El papel es preservar la estabilidad monetaria. Para preservar esa estabilidad monetaria, tiene que regular la moneda y el crédito en el sistema financiero, ¿no? Administrar las reservas internacionales, son o constituyen sus principales funciones. Y claro, el BCR tiene que informar sobre cuál es el estado de las finanzas, ¿no? En este caso, las finanzas nacionales. Y algo muy importante, ¿no? El Banco Central de Reserva no puede financiar los gastos del Estado, ¿no? Eso es un punto muy, muy importante. Pero también es importante el papel que juega el banco a efectos de las reservas internacionales, ¿no? La famosa RIN, Reservas Internacionales Netas. Claro está que esta situación de estas reservas internacionales es responsabilidad del directorio, ¿no? Directorio que está formado por 7 miembros, nos dice la Constitución, donde el Poder Ejecutivo va a designar a 4 y el Congreso elige a 3. Pero la propuesta que tiene el Ejecutivo, que es de estas 4 personas, tiene que ser ratificada por el Congreso y el Congreso elige a 3, ¿no? El tiempo que están estos señores como directores del Banco Central de Reserva es el mismo tiempo que le corresponde gobernar a un presidente, ¿no? Y también nos da en alusión el papel que juega la SBS, ¿no? La SBS como una entidad que lo que va a buscar finalmente es, por un lado, fomentar y garantizar el ahorro, ¿sí? Pero por otro lado también manejar o controlar esa gestión de los fondos que puedan tener las empresas bancarias, los seguros, las administradoras de pensiones, ¿no? Ese es el papel.
Se está aquí con la Constitución, en este punto se está hablando de la SBS y por otro lado del papel del BCR. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. En cuanto al papel que juega o que tiene, en este caso, la Constitución desde el punto de vista del título económico. ¿Sí? Entonces, dicho esto, la actividad para mañana, en todo caso la actividad que ustedes van a tener que realizar, va a responder, y ahí es donde quiero que ustedes puedan ver. Voy a compartir aquí la pantalla. Ya ustedes me dicen si logran ver. Ahí está. Sí logran ver, ¿no? Sí, profesor. Ok, ya. Acá está el sílabo, este es el material de la semana 1, la semana pasada, este es de esta semana. La lectura de la semana 2, eso tienen que leerlo, ¿sí? Para la próxima clase. A ver. Luego la tarea en el aula, que es la de hoy día, que tiene que subir hasta la medianoche. Antes de la medianoche, perdón. Lo que van a hacer es leer este material de la semana 2, pero sobre todo esta lectura, ¿ya? Esta lectura que nos habla, y ahí estoy mostrando, sobre los derechos fundamentales de las personas jurídicas. ¿Las personas jurídicas tienen o no tienen derechos fundamentales? Esa es la naturaleza del texto, ¿ya? Y si tuvieran, ¿de qué derechos fundamentales estamos hablando? De manera tal que la próxima sesión vamos a hablar de los distintos tipos de empresas que hay, ¿ya? Pero por esta vez y de manera excepcional les voy a dar plazo para que lean los capítulos del libro. Repito, tienen que leer, ¿ya? Tienen que leer. Si no leen, les voy a dar más libros para leer. Y al final, en la evaluación parcial, les voy a preguntar de todo lo que tienen que leer, ¿ya? Ustedes están en cuarto ciclo. Ustedes son de la carrera de negocios internacionales. Entonces, ustedes tienen que todavía están en una base, una etapa formativa básica. Entonces, tienen que dedicarse a leer. Yo sé que tienen otras actividades. Organícense bien, lean, pero sobre todo, pregunten. Cuando uno no lee, no pregunta. Pero cuando uno lee, empieza a tener dudas, consultas, y entonces ahí es donde surgen las preguntas. ¿Ya? Yo les voy a contar como experiencia particular que yo enseño en la universidad, porque yo también soy de negocios internacionales igual que ustedes. Yo soy de la primera promoción de negocios internacionales. Ustedes serán la promoción 2025, 26, me parece, ¿no? Yo soy de la promoción 2001, la primera promoción de negocios, que también he estudiado Derecho. Entonces, por eso es que les estoy enseñando y por eso es que tengo aprecio a la universidad. Pero la mejor forma para aprender es leyendo. En este caso, porque son temas de derecho y luego llevando a los casos. Les quiero comentar que muchos de los egresados de negocios internacionales de la universidad, a los cuales he enseñado desde 2017, entre ellos puedo dar fe de muchos de ellos que hoy por hoy están estudiando fuera del país, porque justamente la exigencia va de la mano con el conocimiento que ustedes tienen que adquirir. Así como yo les he visto en este primer termómetro de la clase pasada y que hoy lo he evidenciado, entonces siento que les falta esa mística por avanzar en los conocimientos, ¿ya? Entonces, analícenlo, piénsenlo bien y dedíquense a estudiar, ¿sí? La Universidad San Marcos no tiene un posicionamiento en negocios internacionales precisamente porque no sean los chicos de San Marcos chancones, al contrario, es todo lo contrario.
Entonces, eso no hay que perder, esas ganas, ese deseo de aprender, ese deseo de devorar los libros, como decimos, eso no se tiene que perder. Entonces, y esa es mi intención con ustedes, que ustedes salgan conociendo los temas más allá del derecho, que el afán por la lectura, el afán por avanzar, no sea solamente el nombre que se da, sino simplemente que sea un acto, una vivencia que ustedes tengan en el desarrollo de la carrera. ¿Ya? Bueno, entonces les pido que lean, por favor. ¿Ya? El día de mañana eh, les voy a pedir que revisen bien, además de la lectura, para el día de mañana, que revisen las diapositivas de la semana 2 que están colgadas. ¿Ya? Y sobre esa base me van a dar algunos ejemplos de empresas que podrían calzar dentro de ese contenido del curso, del tema que se trata. ¿De qué trata la semana 2? Trata de los distintos tipos de persona jurídica que pueden generarse en el ámbito empresarial, ¿no? Y ahí estoy hablando de una sociedad anónima cerrada, por ejemplo, estoy hablando de una IRL, etcétera. ¿Ya? Entonces, revisen bien. ¿De acuerdo? El delegado, ¿dónde está? No lo ubico por acá, el delegado. Sí, Acá. profesor. A Carlos, ahí está. Ok. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, por favor, mañana hablamos de ese punto. ¿Ya? Nos conectamos a las 6:20. ¿Ya, Carlos? 6:20 hasta las 7:30, creo que termina la hora, ¿no? Está bien, profesor. 6:20, entonces. Sí, Ya. ¿ya? Pero lean, ¿ah? Lean, Ya, por favor. profesor, entonces queda la actividad de leer la lectura y realizar los ejemplos de Revisar el las... texto para que ustedes me generen ejemplos. Ok. Ya, ¿Sí? profesor. Ok, Listo. perfecto. Nos vemos Gracias. entonces. Cuídense, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Cuídese. Cuídense. Mañana, Profesor, pues. mañana. Mañana,